Radicio, el segundo cuatrimestre del 2023, y vamos a ir resolviendo punto por punto para que, bueno, puedas cotejarlo vos. Te voy a dejar su link en los comentarios también, para que si querés puedas descargarte el archivo, si es que todavía no lo tenés, y de ahí puedas entonces practicar e ir comparando con mis resultados. Fíjate, importantísimo, si tenemos primero la grilla, lo cual es rarísimo porque cuando tenés 9 respuestas correctas y completas, la nota puede ser de 8 o de 9. Eso yo creo que en algún momento lo van a cambiar. Te dicen que para aprobar el examen necesitas sí o sí un mínimo de 5 problemas respondidos correctamente. Así que con 5, que es lo que nos muestra la grilla, recién tenés un 4. Y nos dan los datos del número de Avogadro, la conversión entre UMAS y kilogramos. Ojo que está en kilogramos, a veces algunos los estudiamos en gramos y por eso es a la menos 24 gramos. Y la constante de los gases también. Te van a pedir entonces que solamente entregues esta hoja poniendo los resultados en cada uno de estos casilleros, y hay uno de los enunciados que en general, al menos uno por ahora, puede cambiar. Están pidiendo que desarrolles al dorso el procedimiento realizado. Como hemos dicho en otros videos, sí, están en orden, es decir, que arrancan en general serie 2 o 3 y van bajando. A veces lo que hacen es la serie 3 la ponen al final, a veces la ponen, la serie 2, perdón, al final, a veces la ponen por arriba, pero el resto de los ejercicios va estando en orden. Nos dice que los iones X negativo, sí, es un anión, el anión monovalente de X, y el anión divalente del azufre, este es el azufre por el símbolo, son isoelectrónicos. Lo que yo podría pensar entonces es ir a la tabla periódica. Vamos a hacerlo juntos. Voy a buscar, me quedó súper abajo, voy a buscar el azufre. El azufre tiene un Z, un número atómico de 16. Ese número atómico me está diciendo el número de protones y electrones. Eso ya me sirve como dato. Y lo que entonces tengo que tener en cuenta es que Z tiene 16 en el azufre, esto es igual a los protones. ¿Y ahora qué vamos a tener que pensar? Bueno, fíjate, mira, tiene carga 2 negativa, es decir, que si los protones son 16, están ganando por 2 los electrones, es decir, que va a tener 2 electrones más que los protones que está teniendo, por lo tanto va a tener 18 electrones. Al ser isoelectrónicos, que es lo que a mí me está diciendo este enunciado, el anión de X también va a tener 18 electrones. Por lo tanto, como acá hay un electrón de más, lo que nosotros podemos pensar es que los protones, en este caso, van a ser entonces 17 y el Z también va a ser 17. ¿De qué me sirve saber el Z? Me sirve para saber entonces qué elemento es. No me piden identificarlo con el símbolo, pero a mí me serviría. Es el cloro, tiene sentido. El azufre, cuando gana 2 electrones, se hace isoelectrónico con el argón. Acordate que decimos siempre que lo que hacen es buscan tener el mismo número de electrones que los gases nobles. Y entonces el cloro, cuando gane un electrón, cuando se transforme en el anión monovalente del cloro, va a ser su ion más estable, porque siempre es eso. El ion más estable se forma de manera tal de que tengan el número de electrones igual al del gas noble más cercano. Y por lo tanto va a ser entonces el anión monovalente. Si me pidieran el símbolo, yo podría decir que es el cloro, tengo el Z, sé que es 17. Lo que me están pidiendo es el número de neutrones de este nucleido en particular. Bien, ¿y yo qué tengo que tener en cuenta entonces acá? Que me están dando que X tiene un A de 40, yo sé que tiene un Z de 17, A es igual a 40. 40 era igual al número másico, a todas las partículas que estaban en el núcleo. Z es igual a 17, por lo tanto, si yo aquí lo que hago es la resta, sabiendo que Z es igual a los protones, si yo realizo acá A menos Z, lo que termino teniendo entonces es el número de neutrones. Y eso es lo que vamos a hacer. A menos Z es igual a neutrones, por lo tanto, 40 menos 17 son los neutrones. Y esto me da que 23 es el número de neutrones. Por lo tanto, 23 tengo acá los neutrones. Si quiero puedo poner n igual a 23. Algo que ya hemos dicho en otros videos, no los respondemos con 3 cifras significativas porque
al ser partículas enteras, no voy a poder tener 23,0, 22,8, 21,9. Sencillamente voy a tener que tener números enteros, por lo tanto no tiene sentido acá aclararle que es 23,0, porque no tiene sentido pensar que hay algo después de la coma que podría ser diferente. Eso es lo importantísimo, ¿sí? Como no puede haber otro número que no sea el 0, no es necesario que yo lo aclare. Sería casi redundante pensar o creer o decir que este número podría ser diferente a un número entero. Bien, vamos entonces al ejercicio 2. Me dice, dados los elementos fósforo, oxígeno y azufre, ordenar de menor a mayor por radio atómico. Bueno, acá ¿qué tengo que tener en cuenta? En la tabla periódica, ¿qué pasaba? Hacia abajo aumentaba el radio atómico y aumentaba, ¿sí?, hacia la izquierda. A mí me ayuda a pensarlo. Este es el radio atómico. Si venís viendo alguno de los videos, si no te recomiendo los del canal, el radio atómico era exactamente opuesta a la electronegatividad. A mí lo que me ayuda es tener en cuenta que la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba y que el radio atómico es opuesto. Entonces, como además la electronegatividad la tengo como dato dentro de la tabla periódica y la puedo buscar, eso me ayuda a chequearlo. Algo que era importante lo vamos a ver desde la tabla en sí. Yo lo que les decía es que a medida que vamos bajando en los niveles, los periodos, estamos habilitando niveles nuevos. Eso que genera entonces, genera que al tener un nuevo nivel tengo, por ejemplo, el núcleo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Obviamente, a medida que se van habilitando estos niveles, lo que va sucediendo es que el radio atómico desde ya es más grande. No es la misma distancia que yo tengo de acá a la última órbita que de acá a la última órbita. El radio entonces va a ser mayor. Por lo tanto, mismo grupo hacia abajo va a ir creciendo. Y por otro lado, absolutamente en vivo esta grabación y sale en crudo para ustedes. Por otro lado, lo que nos va a pasar a nosotros es hacia la izquierda. Va a ir aumentando también por culpa de la carga nuclear efectiva. Va a tener siempre el mismo número de electrones dentro de la capa más cercana a lo que es nuestro núcleo, que tiene cargas positivas, y eso va a generar un mayor apantallamiento. Por lo tanto, entonces, hacia la izquierda va a ser el radio, ¿sí?, mayor. Al estar más apantalladas, vamos a tener entonces menor atracción. Bien, entonces a nosotros nos hace trabajar fósforo, azufre y oxígeno. Es muy sencillo en este caso, no hay trampa. Hacia abajo va a ganar el azufre, perfecto, pero hacia la izquierda le va a ganar el fósforo. Por lo tanto, de menor a mayor va a ser oxígeno, azufre y fósforo. Mirá qué sencillo estos primeros dos ejercicios. Nosotros podíamos directamente sí pensarlo. Me dice de menor a mayor, así que voy a poner que es oxígeno, azufre y fósforo. Esto es el orden de menor a mayor. Propiedades periódicas, a veces es un tema que dejamos por ahí tirado, pero en realidad es bastante sencillo, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la electronegatividad. Te voy a dejar, por si le quieres hacer una captura de pantalla, algo que me parece súper productivo, que es la tabla periódica separada por grupos, ¿sí?, separada por grupos, para que te ayude también a ir pensando un poco más los nombres de los grupos en caso de que los pidiera, los bloques y la idea de cómo separar metales de no metales. Seguimos entonces ahora en el ejercicio número 3. Dados los siguientes compuestos, y me da una chorreadera de compuestos, nombrar al compuesto covalente, primero me pide nombrar, esto es importante, después me pide el covalente, que contiene azufre en estado de oxidación más 6. Acá hay distintas formas de resolver esto. El primero, si no te acordás absolutamente nada, es agarrar compuesto por compuesto e ir buscando cuál es su estado de oxidación. Eso puede ser una posibilidad. Otra posibilidad para empezar a anular compuestos químicos es buscar solo a los covalentes, es decir, que alguno que tenga algún metal ya lo vamos a descartar, como por ejemplo este y este. Ya los voy a anular, entonces, ¿por qué? Porque me dice que es covalente,
si es covalente, yo tengo que tener en cuenta que son todos no metales. Entonces, este no va y este no va. Por otro lado, podría pensar que el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación +1, excepto con los metales, es decir, que si este tiene +1, sí o sí este azufre tiene -2. Y eso coincide con el estado de oxidación que está en la tabla periódica, que es el negativo, que no es ni +4 ni +6, y que a su vez sabemos que está formado, en este caso, un compuesto con estado de oxidación que no es +6. ¿A qué me refiero? Lo que yo te estoy diciendo es que tengo este compuesto y que el hidrógeno, que es el menos electronegativo, tiene +1. Como es +1 por 2, sí o sí el azufre, entonces acá tiene que tener -2. Y es lo que se verifica en la tabla. Por lo tanto, este compuesto tampoco sería. Me quedan solo 2 y esto ya es más sencillo. Si me acuerdo algo de lo que hemos ido estudiando juntos en videos anteriores, el oxígeno siempre tiene -2. Por lo tanto, 2 por -2, todo esto es -4. Aquí. Y esto va a ser -6. Yo necesito que tenga estado de oxidación +6, por lo tanto acá va a tener +4 para compensar el estado de oxidación con las cargas negativas de este lado, con cargas positivas del azufre. La sumatoria de los estados de oxidación me va a quedar 0 y entonces este es el que tiene +6. Este es mi compuesto. Lo puedo nombrar de distintas maneras. Para mí la forma más sencilla es decirle trióxido de azufre. Es un compuesto binario, es un compuesto, si nos preguntaran, tetratómico. Es un compuesto que a su vez es covalente. Y si le hiciéramos la Lewis y todo el análisis de la teoría de las pares de electrones de valencia, así de la repulsión de Trepev, veríamos que es no polar. Por lo tanto, entonces, este es nuestra respuesta. Otras formas podría ser óxido de azufre 6, no estaría mal. 6. Y otra posibilidad podría ser que sea óxido sulfúrico. Vamos ahora al ejercicio 4. Mucha controversia dio este ejercicio en los grupos de WhatsApp. Nos pide la estructura de Lewis para el oxoanión. ¿Sí? Para el oxoanión. Y acá mucho cuidado. Este es el calcio, este es la parte del oxoanión. El calcio sí o sí, voy a la tabla, va a estar en el grupo +2. En el grupo 2, por lo tanto su estado de oxidación es +2. Por lo tanto, este oxoanión va a tener una carga que va a ser 2 negativo, es decir que esto es este oxoanión, es un oxoanión divalente. Pero este es el oxoanión. Este es el oxoanión. ¿Cómo lo voy a dibujar? Como decimos siempre, el átomo central, el que no se repite, rodeado de los oxígenos, tiene carga, va entre corchetes. Hay 2 electrones, solo los voy a dibujar distinto para que los puedas ubicar, que son los que vienen del calcio, son los que generan este 2-. Y a su vez el oxígeno, ¿qué le pasa? Tiene 6 electrones en el último nivel. Por lo tanto, con este externo que viene, que lo hace justamente oxoanión, va a generar acá un enlace covalente simple. Perfecto. ¿Qué le va a pasar a este azufre ahora? Ya tiene los 8 electrones que necesita. ¿Por qué? Porque él tiene 6, también está en el grupo 16, lo podés verificar en la tabla periódica, pero como nos queda a nosotros este oxígeno, entre comillas, colgado, ahí va a haber una unión covalente dativa. Excelente. Esta es entonces la Lewis de nuestro oxoanión. Algo importantísimo. Si este compuesto, en vez de no ser con calcio, fuera por ejemplo con aluminio, que implicaría que esto fuera así, no quiero modificar en realidad, así, este 3 no iría acá adelante, porque la Lewis del oxoanión es esto, este es el oxoanión.
No importa después cuántos oxoaniones yo necesito para compensar con el catión con el que me lo están dando. ¿Me explico? El oxoanión es esto. Al oxoanión no le importa con qué se combina. El oxoanión es este. Si después, por el estado de oxidación del metal con el que lo van a combinar para formar una sal, tiene una atomicidad que es diferente a 1, como en este caso que es 1, bueno, eso ya será otra cosa. Eso ya será otra cosa. ¿Sí? Pero el oxoanión, ojo, no van los números que están acá, en esta Lewis no van. Porque yo pongo acá un 3, esto tiene que ver porque hay en realidad un catión que está generando todo esto. Y esos son dos cationes, pero entonces acá estoy dibujando la Lewis de la oxosal. Y ahí me están pidiendo solo la Lewis del oxoanión. Guarda con esto, ¿sí? Si me pidieran en este caso la Lewis del oxosal, yo agregaría acá la carga, mirá que es diferente a esto, y me quedaría de esta forma. Pero me piden solo la del oxoanión. Esta entonces es la Lewis. Algo que es importante, no es necesario marcar con distintos colores los electrones. Yo solo lo hago para que a vos te ayude a ubicar entonces en este diagrama, en esta estructura de Lewis que estamos haciendo, cómo es que quedaría de la mejor forma posible y más claro. Solo con eso, ¿sí? Entonces hemos hecho el ejercicio 4 que me pedía entonces esta Lewis. Probablemente, ¿sí? Solo del oxoanión te piden. Yo creo que la trampa acá estaba en no poner la atomicidad acá, en este caso era 1, pero depende del ejercicio que a ustedes les tocara. A veces no te tocaba, no sé, te podría haber tocado, por decir algo, calcio y esto, y acá va un 2, y por lo tanto ahí este 2 es el que muchos han metido por acá, y ahí le han pifiado al ejercicio, y era una pena porque no es que no sabían el tema, sino que simplemente por no razonarlo, porque es no razonarlo, para mí es esto, o sea, parece duro o suena duro, pero en realidad es no razonarlo sí o sí. Entonces, por hacerlo de manera automática, sencillamente, en vez de dejarlo así, le ponen el numerito de acá. Pasamos entonces al ejercicio 5. Me dice, indicar cuál de las siguientes moléculas posee los mayores ángulos de enlace según la TREPEB. Y acá me gustaría recordar algo que iba saliendo mucho en los grupos de WhatsApp. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos como dato? Si nosotros sabemos que si la molécula es lineal, a nivel de la geometría molecular, su ángulo va a ser de 180 grados. Si es triangular o trigonal plana, es de 120 grados. Y si es tetraédrica, es de 109,5 grados. Bueno, ojo, porque a veces si la geometría electrónica no coincide con la molecular, por ejemplo, tengo una tetraédrica, pero que tiene pares de electrones libres, sé que puedo tener entonces una geometría que es angular o una geometría que es piramidal. Por lo tanto, el ángulo va a ser entonces aproximadamente 109,5 grados, ¿sí? Ojo ahí, y el ángulo mayor no va a ser entonces de 109, sino que va a ser aproximadamente de 109,5. A nosotros nos dan las Lewis ya para ganar tiempo, eso me parece que está bueno. Voy a ir analizando una por una para ver qué le va sucediendo. Miremos en este caso, tenemos el selenio, 3 zonas, 1, 2, 3. Geometría electrónica triangular. Pero, ¿qué me está pasando a mí? Tiene pares de electrones libres, por lo tanto la geometría molecular va a ser angular. Mi ángulo esperado sería de 120 grados, pero como la geometría molecular no coincide porque tenemos pares de electrones libres, eso genera una mayor repulsión y el ángulo va a ser aproximado a 120 grados. Vamos al compuesto B. Me muestran el azufre, el trióxido de azufre. Bueno, ¿cuántas zonas tiene? Tiene 3, geometría electrónica triangular, pero mira qué está sucediendo. No le están quedando, ¿sí? No le están quedando a este compuesto pares de electrones libres, por lo tanto la geometría molecular también va a ser triangular. Y en este caso el ángulo va a ser concretamente igual a 120. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya entonces entre esta molécula y esta molécula, esta ya tiene un ángulo mayor que este. Porque este es aproximadamente o menor a 120 y este es concretamente 120. Vamos ahora al compuesto C.
tengo geometría electrónica tetraédrica, 1, 2, 3, 4. Esto es tetraédrica. La geometría molecular no va a coincidir porque tengo pares de electrones libres. Es una geometría molecular que se llama piramidal, es característica del amoníaco, de la fosfina. El ángulo que yo esperaría si es una geometría electrónica tetraédrica es de 109,5, pero entonces el ángulo acá va a ser menor o aproximadamente 109,5. Otra posibilidad que teníamos para hacer este ejercicio era ir mirándolos y ya decir, bueno, si yo ya veo que es tetraédrica, ya sé que va a tener un ángulo de 109,5. Ir buscando, si veo alguna lineal, por ejemplo, como esta que vamos a hacer ahora, digo, bueno, esta ya era de 180. Y ahí ahorras tiempo. Yo estoy haciendo todo solo para ir repasando con vos qué es lo que va sucediendo en cada uno de estos compuestos. La geometría electrónica del compuesto D es lineal. Tiene solo 2 zonas. A mí me confunde, o me parece que es más confuso, no sé si a mí me confunde, ¿no? Me parece que es más confuso para ustedes cuando hablan de pares de electrones libres porque no estamos generando como una disociación o como un detalle concreto entre lo que tiene que ver en los pares de electrones libres y enlazados, y eso podría generar una confusión en los ejercicios que ustedes van planteando. Para mí es más sencillo, más que hablar de pares de electrones, yo lo que hago siempre es hablo de zonas de alta densidad electrónica, y eso entonces después me ayuda a ver la geometría electrónica, porque si tiene 2, 3 o 4, con esto ya lo determino, y en función de los pares de electrones libres veo entonces si coincide o no. Bien, como en este caso coincide, el ángulo ya va a ser igual a 180, así que evidentemente va a ganar este. Pero voy a hacer el E también para que ya nos quede hecho. Tiene 4 zonas, así que es una geometría electrónica que es tetraédrica. Una geometría molecular que también va a ser tetraédrica porque no tiene pares de electrones libres. Y el ángulo entonces va a ser exactamente 109,5. Esto va por acá y esto va por acá. Y ahí vamos. Si quisiéramos además nosotros analizar la polaridad, no nos lo pide, pero podríamos pensar que esta molécula va a ser polar porque el ángulo al no ser exactamente 120, esto nos va a quedar de este estilo, con el selenio en medio, por lo tanto me van a quedar los vectores hacia abajo. En este caso a mí me va a quedar así, típico del trióxido de azufre, los vectores que apuntan hacia el átomo más electronegativo. Los vectores, los enlaces son polares, esto es importantísimo, pero la molécula es no polar. La molécula es polar, es el amoníaco, esta molécula es no polar. Y algo importante, no tanto el caso de la B como de la D, son moléculas que tienen enlaces polares y molécula no polar. Clave, a veces eso es la pregunta de examen. Y en el caso de la E puede ser confuso porque uno pensaría que se están compensando los vectores, pero no importa dónde estén ubicados, ya sencillamente al no tener todos los átomos iguales a su alrededor, eso hace que sea una molécula polar. ¿Cuál es entonces nuestra respuesta concreta para este ejercicio? La que tiene, me pedía a mí, el mayor ángulo de enlace, por lo tanto es el compuesto D, que tiene así un ángulo igual a 180 grados. El ejercicio 6 me dice, sabiendo que la molécula de agua tiene geometría angular, geometría angular, a mí esto ya me ayuda a pensar que nosotros sabemos que no existe una geometría electrónica angular. Por lo tanto, si es angular, esto me está diciendo que está quedando algo de esta manera, ¿verdad? Enlaces polares apuntan al más electronegativo. Es una molécula a su vez polar porque lo que te decía, ¿no? Primero, la geometría electrónica, que si hacemos bien la Lewis veríamos que es tetraédrica, no coincide con la geometría molecular y que eso es obvio ya, aunque no sepa que es tetraédrica, porque esto es lineal, triangular o tetraédrica, ya que sea angular ya me dice que justamente no coincide. Y me dice que la molécula de tetracloruro de carbono, y acá viene lo que yo les digo muchas veces, es parecido a este compuesto, solo que acá tenemos cloro y cloro.
Yo lo que digo en repetidas oportunidades es que a veces mirando los enunciados de los ejercicios, lo que logramos es poder sacar información para los otros puntos, que nos parece muchas veces, de la situación que se está planteando. Es decir, esta información me sirve a mí ahora para ubicarme más en este ejercicio. La molécula es entonces tetraédrica, fíjate que tiene todos los átomos que son iguales, por lo tanto esto vamos a asumir ya y saber que es un compuesto no polar. El mu total es igual a 0 y aunque algo que es importante es que el enlace es polar, porque es carbono-cloro, el mu de enlace es distinto de 0, pero por la geometría yo tengo que la molécula es no polar. Bien, ¿qué me dice a mí? Me dice que indique cuál de las siguientes opciones es correcta, o sea que hay una sola. Una sola de estas opciones va a ser correcta. A. Las interacciones de London entre las moléculas de agua, solo me hace mirar las de London, son de mayor intensidad que entre las moléculas de tetracloruro de carbono. Para mirar la intensidad de London, solo me hace mirar London. Yo tengo que mirar el tamaño de la nube electrónica. Es decir, que tengo que mirar el Z de estos elementos y el Z de estos elementos para ver qué es lo que está pasando. Si nosotros miramos el Z, tenemos oxígeno 8 más hidrógeno 1, tengo 2 hidrógenos, entonces la nube electrónica es de 10 electrones para el agua. Pero en cambio, mirá lo que le pasa al tetracloruro de carbono. Tengo 17 para el cloro, tengo 4 cloros. Eso ya me va a dar un número que es muchísimo más grande, concretamente, que el número de electrones que tiene la molécula de agua. 17 por 4 a nosotros nos va a dar 68. A esto le voy a sumar 6, que son los números de electrones que genera también el carbono, y esto nos da un valor, yo ya lo calculé, de 74 electrones. Solamente mirando las London, ojo con eso, vos sabés que además el agua seguramente ya tiene dipolo-dipolo y tiene puentes de hidrógeno, pero no es lo que a vos te están preguntando acá. Solamente mirando las London, entonces el tetracloruro de carbono va a tener una intensidad mucho mayor en las interacciones de London. Por lo tanto, la A es incorrecta. La B me dice que ninguna de las sustancias presenta enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Eso es falso, porque decíamos que el agua sí tiene sus vectores, es una molécula polar y a su vez tiene el hidrógeno unido con un elemento que es muy electronegativo. Por lo tanto, este hidrógeno puede generar un puente de hidrógeno con otra molécula de agua y así yo puedo ir armando distintas interacciones que se van sucediendo. Por lo tanto, incorrecto, ninguna de las sustancias presenta enlaces de hidrógeno. Sí, el agua presenta. C. Me dice, la molécula de agua presenta enlaces de mayor polaridad que la molécula de tetracloruro de carbono. Sí, eso es real. Lo que yo tengo que poder mirar es una pregunta bastante fea que a mí no me gusta tanto, pero lo que podemos mirar es las diferencias de electronegatividad. Vamos a comparar al hidrógeno 344 al oxígeno con el hidrógeno, y por otro lado tenemos al cloro con el carbono. Hay mayor diferencia entre el oxígeno y el hidrógeno que frente al carbono. Estoy haciendo la resta, ¿sí? O sea, una resta imaginaria, una comparación. 344 menos 2,20 me da un número más grande que 316 menos 2,55. Me parece igual una pregunta muy fea, poco representativo de lo que vos has estudiado. Yo esperaría que te pregunten, por ejemplo, si la molécula de agua presenta interacciones dipolo-dipolo, o sea, que el enlace, o sea, no es lo más característico de la molécula de agua que tenga enlaces de mayor polaridad. Insisto, este enlace habíamos dicho que era polar. Esto es correcto, me parece horrible, horrible, horrible. Y me dice finalmente que ambas sustancias presentan alta solubilidad entre ellas. Eso es absolutamente imposible. El tetracloruro es no polar, tiene solo interacciones de London. Y ya dijimos que la molécula de agua tenía London, tenía dipolo-dipolo y tenía enlaces de hidrógeno. Por lo tanto, nunca van a ser solubles una con la otra. Algo que es importante también, como decimos siempre, ya estar seguros que A, B y D eran incorrectas, sí o sí la C va a ser correcta, pero horrible me parece la pregunta. Están arreglando una obra en construcción cerca de casa y hay muchísimo ruido y está además el recreo de la escuela cerca.
Vamos ahora con este, también me pareció bastante descabellado. A presión y temperaturas ambientes, o sea, la misma para ambos. La densidad de la acetona líquida, me dice que la densidad de la acetona es igual a 0,792. Y esto es gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad del pentanol líquido es igual a 0,814 gramos sobre centímetros cúbicos. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Estas son las densidades. Podría calcular a su vez las masas molares para tener algún dato y ver qué información me está dando a mí. Podemos tener entonces 12 del carbono por 3, más 6, más 16 del oxígeno. Esto me da una masa de 58,0 gramos sobre mol. Y para el pentanol tengo 5 por 12, más 12, más 16. 5 por 12, más 12, más 16. Ojo con las teclitas. Y esto me da 88,0 gramos sobre mol. Me dice entonces, cantidades mol. Sí, esto casi que es una redundancia, ¿sí? Pero bueno, me aclaran que si hablan de cantidad, están hablando de mol. Cantidades iguales de pentanol y acetona tienen igual masa. Mentira, porque un mol tiene esto y un mol tiene esto. Así que aunque yo no importa cuántos moles tengas, pero igual cantidad de sustancia, yo sé que para transformar el mol en masa tenemos esta formulita que a mí me dice que la masa sobre masa molar. Es decir, que si yo tengo entonces mol por masa molar, tengo la masa real. Desde ya que teniendo un mol es bastante simple e intuitivo de mirarlo, pero si no podríamos hacer la cuenta. Un mol de la acetona tiene 58 gramos, un mol del pentanol tiene 88, por lo tanto la A es falsa. Incorrecta si querés. La B nos dice que masas iguales de acetona y pentanol ocupan igual volumen. Bueno, no, porque evidentemente la densidad es distinta. Entonces, si yo tengo 100 centímetros cúbicos y 100 centímetros cúbicos, al revés, perdón, me hice masas iguales. Si yo tengo 100 gramos y 100 gramos, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Es decir, que yo quiero calcular el volumen, voy a hacer la masa sobre la densidad. Aunque las masas sean iguales, como las densidades son diferentes, el volumen que va a ocupar esa masa va a ser diferente también. Por lo tanto, esto va a ser incorrecto. El punto C nos dice volúmenes iguales de acetona y pentanol tienen igual masa. Es la inversa. No, o sea, claramente no. Vamos otra vez a lo mismo, ¿no? Yo tengo el volumen. Me dicen que tengo volúmenes iguales. Lo que yo puedo pensar es que volumen por densidad es igual a la masa. Aunque yo tenga igual volumen de cada sustancia, como la densidad va a ser distinta, la masa que me va a dar a mí es distinta. Me parecen unas preguntas horribles, súper poco representativo, o sea, horrible realmente. Y cantidades iguales, moles iguales de pentanol y acetona tienen igual número de átomos de oxígeno. Y acá podría aparecer una pregunta que está más copada. ¿Yo qué tendría que poder pensar? En un mol de esto, ¿qué voy a tener entonces? Voy a tener 3 mol de átomo de oxígeno, voy a tener 6 mol de átomo de oxígeno y 1 mol de átomo de oxígeno. Claro, y que a su vez, si lo quiero en número, voy a decir 3 por 6,02 por 10 a la 23, porque estoy pensando en números, átomos de oxígeno. 6 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y 1 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ah, para acá escribí cualquier cosa. Malísimo. Acá es 3 de carbono, 6 del hidrógeno, 1 del oxígeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Haciendo lo mismo, esto lo hicimos para la acetona, haciendo lo mismo para el pentanol, nos vamos a dar cuenta que hay también un solo mol de átomos de oxígeno, por lo tanto hay 1 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, es decir que cuando tengo cantidades iguales, no importa cuántos moles tengo, como la relación es un mol de esto, un mol de átomos de oxígeno,
un mol de esto, un mol de átomo de oxígeno, a mí eso me ayuda a entender que las cantidades o los números de átomos de oxígeno van a ser iguales y por lo tanto esa va a ser la correcta. Me parece una pregunta muy fea. Hay ejercicios que yo no estoy de acuerdo con los que lo hayan tomado, pero bueno, ahí tenemos entonces que la opción correcta es la D. Cantidades iguales, número de moles iguales de ambas sustancias tienen igual número de átomos de oxígeno. Esto no sería lo mismo, obviamente, para el carbono, porque la relación es 1:3 o 1:5 acá, ni para el hidrógeno, porque es 1:6 y 1:12 por acá. Siguiente ejercicio. Este ya ha aparecido otros años también. De hecho, yo había visto uno que era muy similar antes del parcial de esta tanda. Por lo tanto, en alguna otra, o está en la guía y yo no lo recuerdo, o lo vi en algún parcial viejo, pero así, muy similar. Me dice que una masa de 100 gramos de una sustancia cuya fórmula molecular es X oxígeno 2. Entonces yo digo, bueno, tengo X oxígeno 2. ¿Y qué voy a pensar? Un mol de esto equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esto. Y esto es igual a un número de Avogadro, a la masa molar y al volumen molar, que yo no los conozco. Pero lo que sí puedo decir acá es que tengo entonces un mol de átomos de X, 2 mol de átomos de oxígeno, y acá tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de X y 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Bien, ahora me dicen que una masa de 100 gramos, el dato que me da es que en 100 gramos tengo 2,01 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y me pregunta cuál es la masa molar. O sea, esto. Mira, en esta masa molar yo tengo este número de moléculas y este número de átomos de oxígeno. Es decir, que yo podría preguntarle a esta regla de 3, bueno, y en 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Qué masa tenemos? Y esa masa no va a ser otra cosa que la masa molar. ¿Por qué? Porque es la masa en la que están incluidos 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno que están presentes en este número de moléculas que equivalen a un mol de la sustancia. Entonces, un ejercicio muy sencillo. Ahí había algunos que eran muy sencillos, como el 1, el 2, Otros que eran bien feos, no sé si difíciles, pero feos, ¿no? Como ejercicios que uno capaz no espera que tomen y que uno dice, ¿qué onda esto? Esto a mí me da, y voy a escribir todo el número para revisar algo con ustedes que todavía yo no mencioné. Esto me da en gramos. Dos cosas importantes. 1. Este número, para tener 3 cifras significativas, 1, 2, 3. Voy a cortar acá. El 0 lo va a dejar igual. Por lo tanto, a mí esto me va a dar 60,0. La regla de 3 me lo devuelve en gramos, pero como yo sé que es la masa molar, yo tengo que escribir sí o sí 60 gramos sobre mol. Bien, esta es la respuesta del ejercicio, ¿sí? Me pide entonces el desarrollo al dorso y nosotros podríamos justificar con esto, esta es la respuesta y redondeando y escribiendo correctamente las unidades llegaría ahí. ¿Qué pasa si me preguntara quién es X? No me lo pregunta. Pero si me preguntara quién es X, yo tengo que decir que la masa molar está formada por la masa de un mol de átomo de X por 2 por la masa molar de los átomos de oxígeno. Es decir, que entonces la masa molar de este compuesto menos 2 por la masa molar del oxígeno es igual a la masa molar de X. Es decir que 60 gramos sobre mol menos, voy a la tabla periódica, busco cuál es la masa molar del oxígeno, es 16 gramos. Perfecto.
menos 2 por 16 gramos me da 32 gramos sobre mol. A mí esto me da entonces un número que es justamente la masa molar de X. Y esto me da a mí 28 gramos sobre mol, si no hice ninguna cuenta mal. Si ahora me preguntaran quién es X, yo tendría que ir a la tabla periódica y buscar aproximadamente un elemento que tenga una masa, ¿sí?, atómica que sea similar a 28. Fíjate que, por ejemplo, podría ser el silicio, que es similar a 28, y tiene sentido porque el silicio tiene estado de oxidación +4, está en el grupo 14, tiene 2 oxígenos, -2 cada uno, entonces este podría ser quizá mi compuesto. No me lo pide, pero lo dejo solo hecho por si en algún momento sucediera. Está bueno a veces ir más allá de lo que el ejercicio plantea. Fuimos a la tabla periódica, vimos que entonces este elemento tranquilamente podría ser el silicio. Me podría pedir, por ejemplo, la fórmula molecular del compuesto y yo escribiría esto. Me podría pedir el símbolo del silicio, yo escribiría esto. Me podría pedir la masa molar de X y yo escribiría esto. Me podrían pedir la masa atómica de X y yo tendría que decir que es 28 UMAS si me la piden en UMAS. O la tendría que poder transformar de 28 UMAS a gramos, sabiendo que una UMA es igual a 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Y ahí doy el valor de un átomo en gramos, porque este es el número de un mol, de 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y esta es la masa atómica en UMAS de un solo átomo. Bien, vamos por más. Un sistema heterogéneo contiene una masa de 150 gramos, es decir, todo mi sistema, la masa del sistema total es igual a 150 gramos. Me dice que tiene 37% de agua, me está dando la composición centesimal, 13% de limaduras de hierro y el resto que es de arena. Yo sé que la suma de todo esto sí o sí me tiene que dar 100%, por lo tanto si hago 100 menos este 13 menos este 37, yo voy a obtener que de arena tengo entonces el 50%. Perfecto. Indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son o es correcta. Y me empieza a tirar cosas de masas. Puedo calcular las masas y decir que me está pidiendo la masa de arena es aproximadamente 75 gramos. Bueno, yo con esto, ¿qué voy a decir? Para la A, voy a decir que en 100 gramos del sistema, yo tengo 50 gramos de arena. Eso es lo que sale de la composición centesimal. Eso sale de la composición centesimal. En 150 gramos del sistema tengo X y esto me va a dar 75 gramos. Por lo tanto, la afirmación A es correcta. Dice cuál o cuáles. Esto me mata porque puede ser que haya más de uno, así que tengo que analizar todas. Si me dijera cuál, ya diría, bueno, probablemente sea esa. La B me dice, la masa de hierro es aproximadamente 13 gramos. Eso está mal, porque son 13 gramos cada 100. Si yo planteo ahora lo mismo que planteamos acá, pero para el hierro, yo lo que voy a decir es, bueno, tengo 13 gramos de hierro y en 150 gramos del sistema, ¿cuánto voy a tener yo? Eso es lo importante. Y me da 19,5 gramos de hierro, es lo que tengo presente concretamente en el sistema. Los 13 gramos yo los tengo cada 100 gramos del sistema. Yo acá no tengo 100 gramos. El C me dice, el sistema tiene 3 fases, sí, 1, 2 y 3, porque no se va a disolver ni el hierro ni la arena en el agua. Ojo, si hubiera azúcar o si hubiera sal. Así que el sistema tiene 3 fases y tiene 3 componentes. Por lo tanto, también es incorrecta. Ojo, porque acá tiene 3 componentes. 1, 2 y 3. Seguro.
También es incorrecta. Tendría 3 fases y 2 componentes si esto fuera, por ejemplo, hielo. Si esto fuera hielo, es el mismo compuesto, agua, hielo. Imagínate que acá dice hielo, esto es agua líquida, agua sólida, es lo mismo. Y la D me dice que la fórmula mínima del agua es HO. Yo tengo el agua, que esta es la fórmula del agua. La deberíamos saber, igual si no a mí me la plantean. La fórmula mínima o la fórmula empírica va a ser exactamente la misma porque esto ya no se puede reducir. Por lo tanto, la afirmación D también es incorrecta. Y la A es la única correcta entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué repasamos acá? Composición centesimal, fórmula empírica o fórmula mínima, fórmula molecular, fases y componentes. Ojo, porque hay otra versión que dice que, por ejemplo, tiene 120 gramos de agua y 95 gramos de sucralosa, pero que esos 95 gramos solo se disuelven 80. Entonces, tenemos dos cosas distintas. Por un lado, tenemos 215 gramos del sistema. Por otro lado, tenemos 200 gramos solo de mi solución. La solución es una fase sola, es un sistema homogéneo, el sistema es un sistema heterogéneo, porque yo tengo una porción de sucralosa que está sin disolver. Solo se disolvieron 80, hay sin disolver, entonces 15 gramos. Ojo acá, el sistema es heterogéneo, la solución es homogénea. Y el último me dice que una sustancia gaseosa, X2, de una masa molar, me dan la masa molar, 38,0 gramos sobre mol, se encuentra en un recipiente rígido a una presión de 0,800 atmósferas y calcular la temperatura, me piden la temperatura en Kelvin, esta es mi incógnita, en la cual 1,86 gramos, que es la masa, ocupan un volumen de 2,30 litros. Que el día que el volumen es rígido no nos genera nada para este ejercicio puntual, pero a nivel conceptual significa que el volumen no cambia. Por eso a veces nos dicen que es rígido y le agregan más sustancia o le sacan sustancia y en realidad el volumen no va a cambiar. Me parece un ejercicio bastante estúpido, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo en gases lo primero que tengo que poder pensar es en P por B, N por R por T. La presión la tengo, el volumen la tengo. La cantidad de sustancia no la tengo, pero tengo la masa y tengo la masa molar. Ya está. Acordate siempre que moles será igual a masa sobre masa molar o hacemos la regla de 3. Si un mol, 38 gramos, 1,86 gramos, ¿cuánto? Y ya está. R es mi constante y T es la incógnita, por lo tanto voy a despejar eso. Ojo acá porque necesitamos que vos le pongas entre paréntesis sí o sí. ¿Por qué? Porque si vos esto no lo pones entre paréntesis, la calculadora te hace P por B, te lo divide por N y te lo multiplica por R y te da cualquier cosa. Bien, si calculamos el número de moles, lo vamos a dejar planteado. 1,86 gramos dividido 38,0 gramos mol. Esto entonces es bien claro que nos va a dar en moles, sí o sí. Alguno me podrá decir, Belu, pero ¿no podría meter esa formulita dentro de la otra? Sí, totalmente. A mí me da 0,0489. Voy a tratar de no borrarlo. 89, 47368 mol. Porque simplifiqué esto con esto. Y voy a reemplazar, no tengo que hacer ningún cambio de unidades ni nada, pero acordate que una atmósfera son 760 torr o 760 milímetros de mercurio. El volumen tiene que estar sí o sí en litros o en decímetros cúbicos. 1 litro, 1000 mililitros, 1 decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos. Son equivalencias que vos sí o sí tenés que manejar. Entonces tenemos 0,800 atmósferas por 2,30 litros dividido este número horrible, que lo voy a copiar. Yo no redondeo nada hasta no terminar el ejercicio para no perderme con las cifras significativas. Por 0,0821 nos están dando acá atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Entonces, ¿qué hago ahora? Los mol con los mol se van, la atmósfera con la atmósfera se va, los litros con litros se me van. Me queda Kelvin en el denominador, pero claramente eso es entonces
justamente la unidad de lo que voy a tener. Voy a hacer entonces 0,800 por 2,30 y voy a dividir, recordá, abrir paréntesis, 0,0821. Y esto me terminó dando a mí una temperatura, que ya me quedó en Kelvin, decíamos, que es igual a 457,873299 Kelvin. 3 cifras significativas, la temperatura es 458 Kelvin. Ahí vamos, ¿sí? Si me lo pidiera en grados centígrados, le restaríamos a esto 273, solo para hinchar los cocos, y nos daría la temperatura, si me lo pidiera en grados centígrados, 185 grados centígrados, le resté 273 grados. Bien, con esto entonces terminamos este parcial. Espero que te haya servido, era de este puntualmente. Es una posibilidad, como digo siempre, todo lo que esté en la guía es lo que se puede evaluar. No tenemos forma de saber con anticipación que sí, que no. Lo que tiene Dirricio es que toma siempre todos los temas y es bastante variado en la manera de evaluar. No siempre son tan similares, por eso a mí lo que me importa todos los cuatrimestres es que vos aprendas los temas y que no te preocupes tanto entonces por la forma de cómo resolver cierto ejercicio, porque eso no siempre te va a ayudar a tenerlo en cuenta a la hora de trabajar, sino que lo que vos necesitas es entender el tema. Entendiendo el tema, podés entonces tener bien claro después cómo resolver. Soy Belu, de Química con Belu. Si esto te sirvió, suscríbete, comenta este video, compartilo con otros y ayúdame a seguir creciendo para cumplir mi sueño, que es que YouTube en algún momento de la vida me pague por este contenido gratuito que genero para vos.